ecosdelconveima.com. Cordial saludo, seguidores y oyentes de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva. Somos la división digital de la emisora con identidad regional. Queremos presentarle con orgullo y agrado nuestra más reciente inversión e innovación tecnológica, modernización para seguir siendo la primera emisora independiente digital regional de nuestro país. La emisora con más vocación hacia las TIC, la emisora que redacta lo que se escucha al aire en nuestras ondas hercianas, la emisora que a partir de hoy sigue innovando en el formato multimedia. Estamos en el Banco Mundial, promoviendo el empresarismo, el desarrollo empresarial y la reducción de unos impuestos que pagamos los empresarios para hacernos más competitivos y generarle más desarrollo a nuestra ciudad. Por eso hoy queremos saludar al doctor Alejandro Espinosa Wang. Él es especialista del sector privado senior del Banco Mundial, quien nos va a hablar sobre el por qué Ibagué ya no es una de las mejores ciudades para hacer negocios en nuestro país. Es una importante estadística lamentable que nos servirá para que en un gran foro sobre reducción e impuestos empresariales de Colombia en Ibagué podamos debatir sobre un importante estudio para mejorar la competitividad de nuestra ciudad. Se trata del Doing Business Colombia 2017 y por eso ahora Ecos del Conveima se desplaza a cualquier lugar de nuestro país a hacer periodismo responsable. ecosdelconveima.com. Estamos en este momento en nuestro primer especial a través de nuestras redes sociales en el Banco Mundial. Estamos con el doctor Alejandro Espinosa Wang. Él es el especialista senior en el sector privado de el tema de finanzas, competitividad e innovación, y vamos a hablar del Doing Business Colombia 2017. Es un gran estudio que hace el Banco Mundial en todo el mundo y también lo ha hecho en Colombia con una subdivisión importante en alianza con el Departamento Nacional de Planeación, con Confecámaras y con las alcaldías municipales de, entiendo, 32 ciudades de nuestro país. Es un estudio serio, riguroso, técnico, que mide la forma y la facilidad de hacer negocios en Colombia, porque queremos que nuestras ciudades tengan un mejor desarrollo. Doctor Alejandro Espinosa, bienvenido a ecosdelconveima.com. Muchas gracias. ¿Qué es el Doing Business y qué es el Doing Business Colombia 2017? Doing Business es un reporte que mide la facilidad de hacer negocios en 190 países del mundo. Entonces es un reporte que tiene una parte global donde se mide cada país, qué tan fácil es el ciclo de vida de una pyme nacional para hacer negocios en un país. Pero además de eso, el Banco Mundial se dio cuenta que aparte del reporte global, porque en el reporte global, por ejemplo, solo se mide una ciudad que representa al país, ¿no? En el caso de Colombia, mide Bogotá. Para países que tienen más de 100 millones de habitantes se miden 2 ciudades, pero Colombia se mide solo Bogotá. Por eso se hacen estudios suplementarios, que son los subnacionales, que es como el subnacional 2017 de Colombia, donde no solo se mira Bogotá, sino otras ciudades en el país. Y en esta oportunidad pues se midieron las 32 capitales de departamento en 4 áreas de hacer negocios, ¿no? Que es como el registro de la empresa, el manejo de permisos de construcción, el registro de propiedades y el pago de impuestos. ¿Es cierto que en Colombia los empresarios tienen que destinar más del 60% de sus utilidades en pago de impuestos? Aquí es un punto muy importante porque hay muchas formas de medir el pago de impuestos o la tasa que se paga de impuestos, ¿no? Generalmente la más común es la tasa nominal, por ejemplo, de cuánto es el impuesto de renta de las empresas, entonces eso es un número. La metodología de Doing Business es muy particular, o sea, no es, cada vez que se oigan datos de cuánto se pagan impuestos, hay que tener mucho cuidado de revisar la metodología de cada uno de los estudios, porque si son diferentes metodologías, pues se llegan a diferentes números, ¿no? En el caso de Doing Business, a diferencia de otros reportes, por ejemplo, se mide los impuestos como el de la renta, pero también se miden impuestos locales como el ICA, y se incluyen también impuestos que tienen que pagar los empleadores a nombre de los empleados, ¿no? Entonces, la filosofía de Doing Business es tratar de mirar desde el punto de vista del empresario
cuánto se tiene que pagar en utilidades, ¿no? Entonces, Doing Business tiene un caso muy específico donde mide que en todas partes del mundo, en los 190 países del mundo, lo que hace es asumir que hay una empresa que tiene un margen de utilidad X, que tiene tantos números de empleados, que tiene tanto número de ventas, y sobre eso se le pregunta a contadores y otras empresas que manejan este tipo de trabajo, les preguntan, bueno, si una empresa sí se abriera, en este caso en Ibagué, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Cuánto será lo otro? Y si se suma todo, pues en el estudio se da un número que es alrededor de los, sí, como el 64% de las utilidades. Que es, al parecer es alto, ¿no? Y ahí es donde le quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con los altos impuestos en Colombia. Hay países del mundo que ustedes seguramente se han encontrado que tienen altos impuestos, países nórdicos en Europa, pero que seguramente hay prosperidad, como otros tercermundistas donde hay altos impuestos y no necesariamente se redistribuye la riqueza y la prosperidad. Sí, yo creo que el enfoque del Doing Business es como poder comparar las tasas en un país y otro, pero obviamente el reporte no se mete mucho en la parte de decir cuál sería la tasa óptima, ¿no? Porque obviamente dependiendo de los beneficios que reciban y otro tipo de indicadores y de variables que no mide el reporte, pues eso hace que tratar de encontrar una tasa ideal pues sea algo muy particular de cada país. Digamos, yo creo que el reporte trata más de mirar y trata de hacer recomendaciones más que todo en la eficiencia del pago de esos impuestos, ¿no? Entonces, digamos, en el último reporte pues se midieron que son 239 horas al año que tiene que invertir un empresario en cumplir con todas sus obligaciones tributarias, ¿no? Vemos que en otros países estos números son mucho más bajos en el número de horas, y en el número de pagos se tienen que hacer 12 pagos y a veces en otros países se puede hacer solo 2 pagos o 3 pagos consolidados, que hace que la vida del empresario sea más fácil y pueda usar más tiempo en sus labores diarias y menos tiempo tratando de lidiar con las cargas de... ¿Qué relación, doctor Alejandro, entonces habría entre impuestos altos o bajos y la transparencia con la que maneja el sector público esos recursos? Porque normalmente en países como Colombia no nos gusta pagar impuestos altos porque se roban la plata, no todas las veces por supuesto, pero en muchos casos ha sucedido el tema de los elefantes blancos y la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. Esos claramente son puntos muy interesantes y que merecen un estudio y una revisión, pero como lo menciono, pues es un poco fuera del alcance del reporte, ¿no? El reporte, lo que te digo, se fija más en cuáles son los trámites, cuáles son las cargas que tiene el empresario que cumplir para estar con todo acorde en los temas de, como digo, construcción, registrar una empresa y pagar los impuestos, ¿no? Pero los temas ya de transparencia, el uso eficiente de los recursos, que como te digo son muy importantes, pues no son el sujeto del estudio Doing Business. Bueno, una ciudad como Ibagué es una ciudad, la séptima ciudad en población de este país. Pues a nosotros como tolimenses nos interesa profundizar por qué una ciudad que estuvo en el segundo lugar en el Doing Business hoy está en el puesto número 26 y además somos los últimos en permisos de licencias de construcción. Sí, precisamente tienes toda la razón. Viendo los indicadores, permisos de construcción es el área donde Ibagué tendría más oportunidades de mejora. Y pues viendo los datos, vemos que comparado con otras ciudades, por ejemplo Manizales o Pereira, en Ibagué hay muchos trámites que se necesitan o que se clasifican como antes del permiso de construcción, ¿no? Hay que ir a las secretarías varias veces a pedir, a obtener autorizaciones, que en otras ciudades, pues cuando uno hace el permiso, como que lleva la documentación y la misma entidad, en este caso Secretaría de Planeación, por ejemplo, se puede encargar de repartirla dentro de la municipalidad para que el empresario no tenga que interactuar muchas veces con las autoridades. Pero en el caso de Ibagué vemos que ahí hay un margen de mejora, porque esas interacciones son mayores que en otras ciudades. Por ejemplo, en
En Ibagué se necesitan 19 procedimientos para culminar todo el proceso, desde aplicar a la construcción, pasar por las inspecciones y tener como la habilitación final, mientras que ciudades como Manizales o el mismo Bogotá solo se necesitan 13 procedimientos, ¿no? Y lo mismo en el tiempo que se demora. En Bogotá se demora 132 días todo este proceso, en Ibagué se demora 563 días. Entonces claramente es un tema que se puede revisar con las autoridades para ver dónde puede haber campos de mejora, y creo que una parte importante de este reporte es que da buenas prácticas de otras ciudades para ver qué se podría implementar en Ibagué, ¿no? Porque obviamente el reporte global también te da como una guía de qué se hace en países que están muy avanzados en este tema, como Nueva Zelanda o Singapur, pero a veces es más fácil tener como también compararse con ciudades más parecidas, con idiosincrasias más parecidas o con regulaciones más parecidas como Manizales o Bogotá, donde se podrían aprender cosas que tal vez podrían aplicarse en Ibagué para mejorar el indicador. Doctor Alejandro Espinosa, ¿qué tan importante es para los empresarios que invierten en países como Colombia el Doing Business? Pues obviamente cuando un empresario invierte mira muchas cosas, ¿no? Doing Business tal vez es una parte de ellas, no creería yo que es como la fuente principal, pero obviamente sí hay alguna relación, y bueno, nosotros tenemos estudios que muestran que sí hay una correlación entre el nivel de inversión extranjera directa per cápita, depende del tamaño del país, y el ambiente de negocios. Entonces sí hay una correlación ahí, y tenemos el estudio que con mucho gusto podríamos compartir, pero eso lo que demuestra es que cuando las regulaciones son muy complejas, pues obviamente eso trae trabas para los empresarios que pueden desestimular en algún momento algún tipo de inversión. Hay que decirle a nuestros oyentes y seguidores tolimenses, no solamente que residen en nuestro departamento, sino en Colombia y en todo el mundo, que el doctor Alejandro Espinosa es un alto ejecutivo que hace parte de un grupo interdisciplinario que dará consejos sobre el tema del Doing Business en nuestro país y también posiblemente en Ibagué, porque el Doing Business es un estudio que se hace directamente en los Estados Unidos. Usted reside directamente en Washington, viene periódicamente a unas misiones para asesorar municipios, y qué bueno que pudiéramos tenerlo próximamente en Ibagué para exponer en un gran foro, o qué sé yo, alguna idea con la alcaldía municipal, con Confecámaras, con el Ministerio del Comercio, con FONADE o con el mismo DNP con quienes ustedes elaboraron este estudio, para contarnos, asesorarnos y darnos unas luces de cómo podemos mejorar. Muchas gracias. Sí, bueno, yo estuve en Washington, pero ahora estoy en México actualmente. Pero sí, pues a nosotros como Banco Mundial, siempre cuando las autoridades solicitan este tipo de apoyo, estamos listos para revisar en lo que podamos colaborar, y sobre todo yo creo que lo más valioso es mostrar lo que se ha hecho en otros países para mejorar en estos mismos temas. Obviamente cada país es diferente, pero a veces ese como recetario de reformas, yo lo llamaría yo, que está en los reportes subnacionales de otros países o en el global de Doing Business, es una fuente de información muy importante que las autoridades pueden tomar como guía para mejorar su clima de negocios. Hay que tener en cuenta que el Banco Mundial es prácticamente el principal órgano multilateral que existe en el mundo, y que ciudades intermedias en el mundo y en Colombia como Ibagué podrían también asesorarse del banco para líneas de crédito de grandes proyectos de envergadura, como lo hacen en Bogotá y en otras ciudades de Colombia o del mundo. Nosotros trabajamos muy de cerca, sobre todo por ser Banco Mundial, con DNP, Hacienda, entonces obviamente que a través de ellos siempre se coordinan con otros colegas míos del banco también todo ese tipo de proyectos a través de DNP y Ministerio de Hacienda. Doctor Alejandro Espinosa, muchas gracias por atendernos en ecosdelconveima.com, y esperamos próximamente tener la oportunidad de conocer más sobre la facilidad de hacer negocios en Colombia, también exponiéndolo en Ibagué. Muy amable. Mucho gusto.